Buenas cabras y cabros, sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de La música arruinó mi vida. Yo soy Jan y en el día de hoy vamos a hablar sobre el fascinante mundo del rock hecho por skinheads. Me refiero lógicamente al hoy. Así que sin más demora, ¡ay, ay, ay! ¡Let's go! Y para dar inicio a este viaje, a mí lo más coherente me parece que es devolvernos a Inglaterra de mediados de los 70s, con un ambiente sociopolítico totalmente convulsionado, con el punk naciendo y con Margaret Thatcher prohibiendo que los hooligans entraran a los estadios. Entonces, básicamente en ese momento se estaban sacando todos la concha de tu madre, y qué ambiente más interesante para que naciera algo como lo fue el hoy, que es esta aproximación de los skinheads a la música punk y al rock and roll en realidad, interpretándolo a su manera. Así que, para comenzar, he escogido este disco emblemático de la banda Blitz, que para mí es un ultra clásico, que es el Alt Out Attack, que originalmente fue editado en un 7 pulgadas por el sello No Future en 1981. Y bueno, esto es una edición de un sello que se llama Reg Records, que en realidad como un chiche, ¿cierto? Porque aquí pusieron los temas en un 12 pulgadas, en realidad tiene un tema extra. Eso es lo único que tiene distinto, pero es una reedición del clasicazo. Y para mí este es uno de los discos más importantes y que definiría el sonido del hoy. Bueno, en Blitz habían miembros skins y miembros punks, por ponerle algún tipo de nombre y hacer la diferencia. Pero él, Mitch Miller, fue el genio de la banda. Y a él nunca le gustó la etiqueta de hoy. Bueno, Blitz parten en una ciudad que se llama New Mills, que es una ciudad chica, cerca de Manchester. De hecho, Mitch fue parte de una cosa que se llamaba la Red Army del Manchester, que era un grupo de hooligans bastante infamoso. Y tuvieron una carrera explosiva, sonaron en la radio, les fue increíble. Se puso muy de moda este cuento del hoy y de los skinheads por la situación que vivía Inglaterra en ese momento. Y por acá yo creo que ya se rescata, hay una primera generación que rescata el sonido de las bandas que habían como iniciado todo el cuento. Como donde está Sham 69, Sham 69, Angelic Upstarts y Cognate Rejects y así. Y estas bandas en realidad toman esto medio de himno y lo plasman con una versión bastante particular del punk, creo yo. Lo interesante es que este tiene un tema clásico, que es el Someone's Gonna Die Tonight. Bueno, se llama Someone's Gonna Die, pero el coro dice Someone's Gonna Die Tonight. ¡Oy, oy, oy! Y aparte de ser un absoluto clásico, ese tema en realidad se refiere a la situación que se da en ese momento con los skins. Yo había leído hace muchos años y por un montón de tiempo creí que eran problemas con los chinos que tenían los skinheads, porque cuando leí en realidad me parecía que eran asiáticos. ¿Y qué pasa? Resulta que en realidad la historia de esto es que en un concierto los asiáticos a los que se refería este texto que yo leí eran en realidad los pakistaníes, inmigrantes pakistaníes en Inglaterra. Y los inmigrantes pakistaníes se cobraron venganza de un grupo de skinheads yendo a un concierto y quemando el local. Lo quemaron con bombas molotov. Entonces, por eso es el tema que se llama Alguien va a morir esta noche. ¿Y por qué tomaron venganza? Porque en realidad los skinheads, más allá de lo polarizado o no en ese momento,
y con la línea cronológica que se maneja con respecto al National Front y los movimientos fascistas reclutando cabros jóvenes, más allá de que se entendieran como fascistas o antifascistas, algo muy clásico de los skins, según los protagonistas mismos, era el famoso Paki Bashing, infamoso diría yo, que era irle a sacar la mierda a los pakistaníes o en realidad casi a quien fuera. Entonces los pakistaníes tomaron en ese momento venganza en un concierto, en una tocata, y les quemaron el local. Así que loca historia. Bueno, Blitz después sacó un segundo LP que se llama Second Empire Justice y que les fue pésimo. Fue un fracaso comercial, fue un fracaso para el sello, y que en realidad era porque se enfocaba más al sonido del New Wave. Y yo ni siquiera diría New Wave, sino que un post-punk, pero un post-punk sin raíces góticas, un post-punk mucho más de la ciudad o algo así diría yo. Así que ahí se fue a la mierda Blitz, y después Nietzsche retomó la banda y falleció en Estados Unidos en un accidente de auto en el 2007, si mal no recuerdo. Pero gran banda, y bueno, una de mis favoritas y uno de los discos más seminales del sonido hoy de Inglaterra diría yo. They were just a band who wanted to play music, a band who wanted nothing to do with politics. Y sin irnos de Inglaterra, el siguiente disco que les quiero mostrar para mí es un giga clásico, y es este compilatorio que se llama Carry On Hoy, que significaría algo así como dale con el hoy, sigue poniéndole con el hoy, que es un compilatorio editado originalmente por el sello Secret Records en el 81. Esto es una reedición de fines de los 80 del sello Link Records, y que es un compilatorio que trae lo más fino diría yo del hoy de ese tiempo. Es parte de una tetralogía con otros discos. El primero se llama Hoy de Álbum, el segundo se llama Strength Through Hoy, que es el clásico compilado también con esa portada tan memorable, y el cuarto uno que se llama Hoy That's Your Lot, si mi memoria no me falla. El disco original tiene esta tapa que me encanta, me encuentro mucho más bonita que esta de la reedición, y bueno, fue un disco muy popular, muy influyente en su tiempo, y bueno. Los temas y las bandas son puros clásicos del hoy, como The Business, como The Ejected, como Blitz, sale Last Resort, sale todo lo que necesitaría uno para partir escuchando hoy, diría yo. Y estos compilatorios sí eran re importantes en la época porque tenían un montón de difusión. El segundo, que es el que les mencioné, que se llama Strength Through Hoy, ese que sale en la portada, este skinhead tirando esa patada hacia la cámara, tiene también una historia súper interesante, porque ese skinhead era un skinhead nazi que se llamaba Nicky Crane, que tenía una doble vida. O sea, el tipo era homosexual, era un skinhead neonazi, pero frecuentaba clubes gay, incluso filmó una película porno gay, sale también en un video de Psychic TV. Súper interesante eso. Y falleció de complicaciones relacionadas al SIDA. Así que mal bolón ahí con los skinhead nazis de ese tiempo, pero parte también quizás de lo loco de la época y del peso que tuvieron los skinhead incluso en la cultura popular. Y antes de irnos de Inglaterra quería mostrarles esta portada porque me encanta. Esta banda sale en el compilatorio, en el Carry On Hoy, sale con un tema que se llama East End Kids, que es uno de mis favoritos del disco. Sale aquí, pero me gusta más la versión que hay en el compilatorio, creo que son distintas, pero cáchense la portada, mira, un toque de clase. ¿Qué tal? A mí me fascina, me encanta, bueno, me gusta mucho este disco, pero me gusta la portada porque es bacán. Y aquí mi compadre tiene este peinado que se parece como al que usaba Ronaldo, que no está de moda, pero supongo que el día que un trapero famoso se lo haga o algo así, se va a poner de moda. Buena banda y buen disco, para que le pongan bueno. If you know what's good for you, you do. Okay. Yeah, we so bits. Okay. Y desde Inglaterra tomamos el avión de la música arruinó mi vida y viajamos hacia Italia, específicamente hasta la ciudad portuaria de Savona, para encontrarnos con Clase Criminale. Y Clase Criminale es también una de mis bandas favoritas de hoy,
Esta es una reedición en Picture Disc de su primer larga duración, que se llama Si incontreremo ancora un giorno, que significa algo así como nos encontraremos otra vez. Y bueno, esta foto es una recreación de la portada de su primer disco, que es un dibujo. Como dije, están ahí en el puerto de Savona. Existe algo muy interesante en Eloy que a mí me encanta, y es que cada latitud tiene su estilo distinto. En el caso de Italia, siendo un país más pobre que el resto de sus vecinos, su interpretación de Eloy es bien particular. Y a mí me gusta. Clase Criminale tiene algo un poco western, no sé si aventurarme a decir que es por Ennio Morricone, pero tienen algo vaqueril en su sonido. La banda la fundó Marco y Antonella, dos miembros fundadores, Marco cantante y Antonella tocaba la guitarra, y tomaron direcciones distintas. Antonella se volvió neonazi y se fue a Inglaterra a hacer sus cosas neonazis, supongo, mientras que Marco siguió con un par de discos bastante decentes después de su primera época, y con después un sonido que no me gusta mucho, pero igual está bueno que siga ahí acarreando la bandera de Clase Criminale. Hoy en Italia es bastante particular. Están los actos seminales más clásicos, como Guerriglia Urbana o Navat, que es quizá el primer nombre que salta cuando uno hable de hoy en Italia, y de Skinheads en realidad. Bueno, Navat, aparte de ser una banda muy cruda, en extremo cruda, sobre todo para el estándar de rock hecho por Skins, parten en el 79, muy temprana, y son los responsables de lo que se llamaban los Raduno Hoy, que eran los encuentros hoy. Básicamente los primeros Skinheads en Italia nacen de algo que se llamaban los punk nihilistas, que eran como el otro lado del punk, no influenciados por Crash, que eran minoría, en los que se encontraba Steno, el vocalista de esta banda que mencionó Navat, y que después se acercan por lo mismo a esto del hoy, que viene exportado desde Inglaterra. Entonces hacen estos los encuentros hoy, y para el tercero es donde queda la cagada. Queda la cagada con peleas, queda la cagada con la gente, y ahí se marca la división entre los skinheads en Italia. Así que un caos también. Italia estaba la cagada, y muy buena banda Clase Criminale, sobre todo en esta época. Este es mi discazo favorito, y bueno, un par de 7 pulgadas que tienen y que sacaban bajo su sello, el sello que hacía Marco, que se llamaba Having a Laugh Records, o sea, riéndose, tirando una tallita, tirando un chistecito. Right. Not you. Y no tan lejos, nos vamos al país donde se hizo quizá mi versión favorita de este cuento del rock y del punk hecho por Skinheads, y tengo este disco de Warrior Kids. Los chiquillos guerreros, que tiene esta portada con estos colores que me duele verla y me molesta mucho, y que originalmente están inversos en su edición original, que la sacó el sello 77KK Records en el 86. Esta es una reedición del sello Katorga Works del 2011, que es un sello gringo que sacó hartas bandas, incluida Cheer Mag también de allá. Y el disco se llama Les Enfants de l'Espoir, o sea, algo así como los hijos o los niños de la esperanza. Y bueno, una reedición que es un gatefold, que tiene ahí unas fotitos bien bonitas, la verdad, bien guapas, y que son de esta banda que era de la ciudad de Marseille, no sé cómo se pronuncia, y que representan la primera camada también del hoy hecho en Francia. A mí lo que más me atrae del hoy francés en realidad es su sonido melancólico. Me lo encuentro un poquito más finito, a veces bruto, pero igual tiene siempre esa cosita media poética. Yo quizás se lo remito a los personajes, a la historia de Francia, con figuras patrias importantes como Juana de Arco, y no es menor porque fue una mujer. Y bueno, también está Carlos Martel,
Yo las bandas de hoy francesas las conocí a través de un compilatorio que se llama Hoy The French Connection, que es como Hoy la conexión francesa, en la que salen los Swingo Porkies o Porkers, que son la primera banda, se le atribuye ser la primera banda de hoy hecha en Francia. Sale Snicks también, sale Ras, y sale una de mis bandas favoritas que se llama L'Infanterie Sauvage, la infantería salvaje, y que también tiene estas historias súper particulares donde su vocalista, y aquí es donde se enmaraña el cuento del hoy, y creo que hay que pegarse siempre una investigación para no caer entre tanto prejuicio y entre tanta desinformación. Tiene un vocalista que es de origen camboyano, el bajista era de origen armenio, si mal no recuerdo, y el vocalista Geno, siendo un personaje mítico ya, mitológico del hoy francés, muy querido, se empezó a juntar o sea, por decirlo de alguna manera, pero según la banda se empezó a juntar con las primeras movidas neonazis parisinas, y después de estar un tiempo con ellos, hacer un par de bandas, murió ahogado. Así que quedó también como siempre leyendas locales y leyendas a escala de la escena. Y otro compilatorio también clásico es el Chaos in France, el Chaos in France, que representa también una época, el nombre creo que está muy bien puesto, y que salen bandas clásicas como Trotskits, Commit and Sect y Camera Silence, que es quizás para algunas personas está casi la quintesencia del sonido hoy en Francia, y que tiene también una historia de película, porque su vocalista asaltó un camión Brinks y estuvo prófugo de la justicia por muchos años, y hace menos de los últimos 5 años, si mal no recuerdo, se entregó después de haber vivido en la clandestinidad. Así que muy también convulsionado el ambiente en un lugar como Francia, especialmente en París, donde también hubieron movidas muy particulares, como la banda Evil Skins, que fue una banda, dígase de rack, pero en realidad eran como gente bastante mierda, y que se reconocían de alguna manera neonazi, pero su vocalista era iraní, de hecho, y recibió un balazo y quedó en silla de ruedas para siempre. Y él tocó igual en silla de ruedas, así que hay una foto ahí de locura. Y como la situación también muy de locura, los primeros skinheads en Francia estuvieron en París, en el barrio de Les Halles. Hay historias súper entretenidas. Había un skinhead de origen árabe que se llamaba Farid, y que cuando alguien llegaba de viaje, se acercaba, ponía viaje de Inglaterra, de Londres, ponía el pie al lado del otro pie para ver si las Dr. Martens que estaba usando eran de su talla, y se dice que amablemente te las pedía, en realidad se las robaba. Muchos personajes, otro que se llama Batskin, que también es hijo de dignatarios libaneses, si mal no recuerdo, que fundó un grupo fascista que se llaman como las Juventudes Nacionalistas Francesas. También metido con la música, pero metidos con la calle, así de nuevo un desorden. Bruno Tolbiac de los Tolbiac Toads, que también podría pertenecer a este mundillo del rack, pero que era homosexual, de hecho era abiertamente homosexual. Y después otras generaciones como los Bleach Boys, Antipathic, que son grupos excelentes a mi parecer, y que en los 90 incluso siguen con esto del sonido del hoy. Y quizás todo esto termina, o hasta la actualidad se podría como condensar en una banda que se volvió bien famosa en los últimos años, que se llama Rixe, que es una banda también de Francia, con miembros de otro grupo y de otra escena, pero que recupera esto del sonido melancólico que tiene el hoy francés. Tuve la oportunidad de verlos y conversar con Tom, súper simpático, bien interesante su pensamiento y las cosas que escuchaban, y simpático, ¿no? Así que ahí está como harto para escuchar, y siempre haciendo la tarea creo yo, que es necesaria, del contexto sociopolítico, ¿cierto? Porque para que hubiera un neonazi camboyano, uno iraní y uno libanés,
algo loco está pasando por esos lares. Las cosas eran distintas en ese tiempo. Estaban los grupos como los Teddy Boys, los Dookie Boys en Francia, su versión, los Black Dragoons, que eran grupos que salían y se agarraban a palo y a puñalada todas las noches en las calles de París. Así que es bien interesante mirarlo en realidad, eso, con altura de mira. Y entender que, claro, no todas las bandas eran fascistas, ni mucho menos. Muy por el contrario, diría yo. Pero también se cruzaban, entre que se cruzaban miembros y entre que compartían espacio y entre que están estas historias tan interesantes. Y yo creo que en realidad se merecen siempre otro capítulo a profundidad, para mi gusto por lo menos. Y ahora sí nos subimos de vuelta al avión para viajar mucho más lejos y llegar a lo que es, sin lugar a dudas, la capital del hoy en Asia. Y me refiero a Japón, con este disco que es bastante extraño, en realidad. Es raro de conseguir, pero en realidad para mí es raro el disco en sí mismo, como su concepción, que es esta suerte de compilatorio que se llama Beat Up Shuffle Kaisanban. Kaisanban significa disolución. Y es un disco del año 89, que es la grabación de una tocata, en un disco en vivo en el Shinjuku Antinok, de esta banda que se llama Shuffle. Que es también una banda de los 80, hoy japonesa, junto a otras bandas que supongo eran sus bandas amigas o algo así, y que tiene este casi nulo arte o esta propuesta aquí muy hecha como con estas letras de computadora, de máquina de escribir electrónica de esa época, y que es un disco que a mí me fascina, porque bueno, Shuffle es una de estas bandas de una de las tantas interpretaciones que tuvo hoy en Japón. Las más primigenias, por ejemplo, como Baus, tienen algo que a mí todavía no me hace mucho sentido, pero igual está interesante, y es que tienen este sonido como de ganado, así como medio pajero. No sé por qué, no sé si tendrá una explicación. Sale Shuffle Side por un lado, que tienen 3 temas, 4 digo, y sale el Guest Side, o sea, el side el lado de los invitados, y sale Real, que Real es una banda bastante interesante porque es una de las pocas en Japón, o sea, no sé si de las pocas, pero con la que se llama La Cuarta Internacional, que tiene un sonido más cercano a la narcopunk, se podría decir, a la narcopunk inglés, y que son bastante más politizadas, como muchas de las bandas de los 80 japonesas con políticas cercanas a la izquierda. Otra que se llama Yuppie Fax, no sé cómo se dice, y otra que se llama Alex, se llama The Alex en realidad. Siempre me hizo gracia, igual estúpido, pero que el baterista que cantaba se llamaba Kaka, escrito con C. A mi yo infantil le hace gracia. El disco es bien interesante, una tocata, pero me da para hablar un poco de la escena del hoy en Japón. Y es que tiene estas interpretaciones, como decía Baus, de las más clásicas, con este sonido desganado. Está la versión de Cobra, que es quizás la más hegemónica y la más famosa, que es una banda que llevó a llenar el Budokan, es una banda skinhead tocando hoy, un hoy bastante más popero, y es muy buena. A mí me encanta Cobra. También está el sonido súper especial de bandas como Eastern Youth, que fueron de a poco agregándole a su estilo de hoy música enka y después incluso emo, quedando como en un espectro ahí del indie bastante especial y bastante muy influyente en lo que es el rock japonés. Y otras más saltarinas a la onda inglesa, como Cosmic Ox, diría yo, más pollera o S.A. incluso. Lo que se podría acercar más quizá al fascismo en Japón con la música hoy, que es la escena de los SSS, Samurai Spirit Skinheads, que es bastante particular, porque en realidad no se podían agarrar a todo este cuento de Blood and Honor inglés, que es como la supremacía blanca, porque claramente no son blancos, pero por nexo histórico se podría decir que Japón fue parte del eje, lo cual es verdad, junto a Italia y Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Así que como que por ahí reivindican más la figura del kamikaze que por ejemplo temas con tópicos racistas o derechamente fascistas, sino que lo adaptan a su manera. Y también es bastante nebuloso, no hay tanta información, y si tuvieron nexos hay compilatorios que salieron en Estados Unidos, en Alemania, pero hay varias bandas que después pasaron un sonido mucho más pop, como Strong Style,
que salieron incluso editados por el sello Laughing Nose, por AA Records, que es donde está Cobra también. Y bueno, existe esta compilación que se llama Oi of Japan, que es como la más importante, donde sale New Roteka, la produjo Yosuko, el vocalista de Cobra, y también sale Genbaku Onanis, que tampoco tocaban hoy, pero igual están metidos ahí, sale S.A. y es una muy buena compilación, diría yo, sobre todo para iniciarse un poco en el Oi hecho en Japón, que a veces es intrincado, pero tiene todo su cuento y bueno, existen bandas hasta el día de hoy, así que esto con la interpretación en el país de Kawakami del sonido Oi. Y ahora sí, en nuestro último viaje nos devolvemos hacia nuestros parajes. Y bueno, ¿qué fue el Oi en América? El Oi en este continente también tiene su estampa según cada lugar, como pareciera ser la tónica. Y si nos venimos al cono sur, lo primero que nos va a saltar posiblemente sean Comando Suicida de Argentina y Ocho Bolas de Chile. Comando Suicida también tiene una cronología bastante conflictiva con respecto a cruces de ideas políticas, y de una u otra manera es la banda clásica y una de las primeras bandas de hoy hecha en Argentina, de eso no cabe duda. Y en Chile está Ocho Bolas, que representaría también un poco lo mismo, la banda clásica, para mí una de las pocas bandas genuinas de hoy hecha en Chile, y que vienen del puerto de Valparaíso con un demo excelente que ya tiene letras súper reprochables, y con un mini álbum que editó el sello Dim Records, si mal no recuerdo, en el año 91, que es un sello alemán, y el disco se llama Trabajo Duro, que también es excelente a mi parecer, y que tiene siempre esta suerte de mitología de estar en el filo de la figura finalmente de los skinheads, que por mucho que se quiera alejar con reivindicaciones, y que tiene bastante sentido igual por su génesis, por sus orígenes históricos, también tiene cuentos de cruces con fascistas. Dim Records sacó varios discos de rock, también pensando que en los 80 o principios de los 90 la comunicación no era como ahora, que me meto a Discogs y veo si el sello que me está editando calza con mi ideario político. Posiblemente, no sé, unos cabros pobres de Valparaíso significó la gloria que le escribieran desde otro país y que le sacaran un disco. No sé cuánto más podrán haber podido incluso investigar, pero eso ya queda a criterio de cada persona que escucha o consume arte o que lo entiende de distintas maneras. Lamentablemente no tengo ni un disco de Ocho Bolas. De Comando Suicida tengo una reedición horrenda que me da mucha flojera mostrarla, porque el disco que me gusta, que es Al que yo, es carísimo, el original, 7 pulgadas, un clásico también. Pero lo que sí tengo es un disco de una banda de Estados Unidos, a.k.a. Gringolandia, y es este espectacular 10 pulgadas del grupo Templars. Que bueno, los Templars son un grupo de la ciudad de Nueva York que nace a principios de los 90 y que también representan parte de lo más importante del hoy medianamente contemporáneo, diría yo, y hecho en Estados Unidos. Y bueno, es una banda de conocedores y para conocedores, si se quiere. Lo digo con total humildad porque estos gallos son coleccionistas de discos. O sea, eso hacen. Eso es parte de su sonido, es parte de su propuesta. Y bueno, tocan un hoy muy tradicional. Acá ya estamos hablando de hoy, de las primeras movidas, se podría decir, o las segundas generaciones, no de la versión posterior de, no sé, un metal brutal o algo así, tratar de sonar muy masculino, sino que esto es muy por el contrario, es otra búsqueda, nada cercano a lo que le llaman el brutal hoy alemán o a weas así. Acá fineza máxima. Y bueno, Templars, como dije, son coleccionistas de discos al punto de que en su inserto ellos ponen siempre fotos de sus discos. De hecho, un Clase Criminal, un Raz, un Glitch Boys,
Skin Deep, incluso uno de Screwdriver, y tienen estos dos miembros que son los miembros clásicos de la banda, que es Phil Templar, que es de origen afroamericano, y Carl Templar. Y bueno, qué interesante, sus discos son altamente coleccionables, hay un fan club de los Templars, alcanzan precios muy muy locos. Yo tengo la fortuna de tener este disco que ya es bastante salado, pero por situaciones, porque en el barrio donde viví un tiempo había un viejo que tenía una tienda de discos, esta Discovery, en Queen Street East, y que tenía discos ahí perdidos y nadie iba a su tienda porque era una mierda, el viejo era muy pesado, pero a mí me decía, hey, chileno, pero era buena onda conmigo por algún motivo, no lo sé, así que me tapicé comprándole cientos de discos a ese viejo, y en uno de esas tapizadas salió este Templars que me salió ahí $10 hace unos años, y que cuesta mucho más que eso en realidad. Y los Templars son una banda excelente, graban casi todos sus discos, lo grabaron en su propia casa, que le ponían Acre Studios, lo que da un poco más de misticismo. Tienen también una selección fina de sonidos, de covers, mucho revisionismo del hoy francés, pero aplicado con esto del New York Hardcore, un poquito se podría decir, como lo que salió del CBGBs, pero llevándolo a su tempo mucho más pausado, y que de repente tiene unos temas más street punkeros, pero nunca se pasan al hardcore, ni menos algo que suene brutal o muy agresivo. Lo interesante es que, claro, como mencioné, los Templars son coleccionistas de discos. Phil Templar es médico y Carl Templar tiene una tienda de ropa en Nueva York. De hecho, Carl Templar tiene uno de los proyectos relacionados a Lloyd que para mí son de los más hermositos que hay y que me fascinan, y que es este disco de Stamford Bridge, que es su proyecto solo. Tienen este demo del 95 que reeditó en 7 pulgadas, o sea, lo editó porque no hay otras ediciones. De hecho, un 7 pulgadas rojito, bien guapo, y que es casi indie pop, como podrían ser otros temas de los Templars, como el tema Chase of Grey que sale aquí, que tiene una guitarra melódica y que de repente uno está pensando así, oye, ¿en qué momento empieza a cantar el Morrissey? Pero bueno, llega la voz de Carl Templar, que ahí bien robusta y bien rasposa como cualquier bueno hoy. Así que es bien interesante porque finalmente lo que generan los estereotipos es negar la historia de las cosas y negar su cronología tan variopinta. Por lo mismo me refería a las bandas con tendencias políticas que pueden ser detestables, como el fascismo o todo el ala de otros fanatismos de otros sectores políticos, porque finalmente son parte de Lloyd. El término fue coined, como dicen los gringos, fue acuñado por Gary Bushell, que era también un periodista, y él es el responsable de esto, que hoy es una forma como en la que se saluda a los ingleses, digo, hola, weón, hoy, así. Entonces creo que es una historia digna de contarse y digna de escucharse. A mí eso me llama la atención, porque claro, gente de distintos lugares, música de la clase obrera finalmente, y rock and roll también. Claro, desde un tipo que terminó preso, homosexual, reprimido, como Nicky Crane en Inglaterra, o otros miles de personajes con distintas historias, hasta un médico o un tipo que tiene una tienda de ropa en Nueva York en los 90. O sea, hoy es un sonido que abarca muchas cosas, pero que finalmente, se quiera o no, yo creo que tiene siempre, como dice el disco de Ejected, un toque de clase. Pues también, le ponís mucho, te va a quedar cualquier ensalada, le sacáis mucho, va a sonar solo un rock and roll. Así que interesante mostrar estos discos. Son discos que me gustan harto, por eso los elegí. Y ahí pónganle, si quieren, si les interesa, algún capítulo dedicado especialmente a cada una de estas mágicas escenas de Lloyd hechas en distintas latitudes y en distintos países. Así que ¡chao! Y le aprovecho de tirar el shootout para quienes puedan y quienes quieran unirse a la comunidad en Patreon, con distintos niveles de aporte y distintos niveles de recompensa. Pero básicamente una comunidad donde hueveamos, hablamos de todas las cosas que se hacen en el canal y este tipo de música que pareciera nunca haber estado tan en el interés público,
y por lo mismo es quizá algo que nos atrae. Hay hartas personas con sello, hay hartas personas con proyectos interesantísimos, así que si te interesa darte una vuelta, ahí estamos hablando de cada banda, de qué salió en el video, cuál banda es esta, porque ahí es donde puedo poner mi atención finalmente. Así que eso, ¡chao!